del 10. No, es del 10 al 22:2. Me equivoqué ahí en el número. 21, el versículo 10 hasta el versículo 2 del capítulo 22. Sí, hermanos, sí, 1 Samuel 21, 10 dice, y levantándose David aquel día, huyó de la presencia de Saúl y se fue a Aquis, rey de Gat. ¿Ustedes? Y los siervos de David le dijeron, ¿no es este David, el rey de la tierra? ¿No es este de quien cantaban en los montes diciendo, hirió a Saúl y a sus miles, y a David a sus 10,000? Y David puso en su corazón estas palabras y tuvo gran temor de Aquis, rey de Gat. Y cambió de su manera de comportarse delante de ellos, y se fingió loco entre ellos, y escribía en las portadas de las puertas, y dejaba correr la saliva de su alma. Y dijo Aquis a sus siervos, he aquí veis que este hombre es demente, ¿por qué lo habéis traído a mí? ¿Acaso me faltan locos para que hayas traído a este, si es que le robo delante de mí? ¿Había de entrar en mi casa? Yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam, y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él todos juntos, y se juntaron con él todos los afligidos, y todo el que estaba endeudado, y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo como 400 hombres. Ahora, hermanos, ¿por qué vimos esta lectura? Veremos la doctrina del temor de Jehová. Un pequeño estudio veremos primero sobre una pequeña parte de la vida de David. Temor de Jehová ya la habíamos visto, esta doctrina hace varios meses, pero pues es muy importante repasar esta doctrina. Vamos a hacer una oración, pídale a Dios que le hable, no solamente en la doctrina, en la predicación, en las lecturas, himnos, etcétera, ¿verdad? Oramos, Padre eterno. Pedimos, Señor, que el Espíritu Santo esté obrando aquí en nosotros, en nuestros corazones, Padre, ya que pues el ser humano no puede cambiar corazones, no puede enseñar bien tu palabra. Por eso pedimos que Él nos use, Él nos hable, Él nos enseñe. Y Padre, sobre todo que lo hagamos, ya que de nada sirve aprender algo si no se hace. Y uno a practicarlo y que cada uno de nosotros podamos ser temerosos de usted. Que la iglesia de reconciliación pueda ser una iglesia temerosa de usted, Padre, que se enseñe el temor, ya que pues se necesita mucho, Señor, y pues háblenos, Padre, se lo pedimos, y perdone todo pecado, háblenos, Padre, se lo pido todo esto en nombre de Cristo Jesús. Amén. Si vemos en contexto, hermanos, si usted se va unos capítulos atrás, verá que David fue ungido por Samuel. Ya se le había dicho a él que iba a ser próximamente rey. Entonces, aquí sucede algo extraño. Alguien como la valentía de David está huyendo. Si se fijan, David, déjenme leo aquí lo que dice. Primero, hermanos, cabe recalcar que nadie huye si no tiene miedo. Si él estaba huyendo era porque tenía miedo, tenía temor. Ahí mismo nos lo dice en el versículo 10, dice que huyó, y también por miedo cambió su manera de comportarse ante pues los de Aquis en esa ciudad de Gat. Entonces, veamos, hermanos, que David era el dulce cantor de Israel. Fue el único que no le tuvo miedo al gigante Goliat. Si ustedes analizan la historia, él fue el único que no le tuvo miedo. Todos, hasta el rey Saúl, le tuvo miedo. Pero aquí vemos a David teniendo miedo. Vemos aquí a David huyendo. Ahorita veremos por qué, hermanos. Y aparte, hermanos, si ustedes analizan en la Biblia, David es uno de los mejores hombres de la Biblia, que Dios lo hace ver como uno de los mejores. Y pues tenía un chorro de cualidades, hermanos. Pero si ustedes
vieran solamente esta historia del rey David, ustedes dirían que él fue un cobarde, que él pues era pues como cualquier ser humano. Y es, hermano, que hasta el mejor cazador se le va la liebre, cualquiera puede fallar, cualquiera puede tener miedo, es normal tener miedo, pero ahorita veremos a qué no se debe tener miedo, a qué se debe tener miedo. Vayamos en nuestras Biblias al capítulo 34 de, de Salmos, un salmo muy conocido, Salmos 34. Si vio el título del capítulo 21 que vimos, dice el título David huye de Saúl. En el versículo 10 y 12 les vuelvo a recordar, habla de que tenía temor, por temor huyó. Hermanos, también algo que cabe recalcar es que cuando alguien tiene miedo, no está confiando en Dios, porque alguien que confía en Dios va a estar, pues, seguro, confiado, no va a estar huyendo. Él olvidó las promesas de Dios, por eso es lo que estábamos viendo. El capítulo 34 lo hizo David después de que estuvo oyendo, después de fingirse loco. Lo escribió Si notó en el versículo 2 del capítulo 22, dice que David se fortaleció. Entonces, este capítulo está en la Biblia porque David se llenó del Espíritu Santo, supo refugiarse en él, se le fueron todos los temores. Y bueno, antes de ir aquí al capítulo 34, hermanos, vamos a ver primero lo que no debemos de tener temor, que eso incluye a las personas, aún a los reyes. El rey Saúl, pues, no se le debe tener miedo si Dios está contigo. Entonces, Romanos capítulo 8, una de las doctrinas favoritas mías, hermanos, y una de las doctrinas que uno debe de repasar siempre para ser un buen siervo de Dios. Si no tienes temor de Dios, Él no te va a usar. ¿Por qué? Si no tienes temor de Dios, pues la vas a estar regando a cada rato. Y Dios no usa a alguien que no está en santidad. Necesitas santidad, y sin la santidad, sin el temor de Jehová, muy difícil andar santamente. Entonces, Romanos 8, aquí veremos lo que no debemos de temer, una lista del 33 al 35 y 37. Dice así: ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? O sea, a usted y a mí. Dice, Dios es el que justifica. Justifica significa hace inocente al culpable. Luego dice el 34, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Como está escrito, por causa de ti somos 37. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Entonces, hermanos, si nada te puede apartar el amor de Dios, si esto que vimos no te aparta el amor de Dios, ¿por qué le temes? Todo lo que se mencionó es muy común que el hombre le tema. La pandemia, millones de personas, ¿cuántas no tuvieron miedo al COVID? En la Primera y Segunda Guerra Mundial, ¿cuántas personas no tuvieron miedo de ser asesinadas? Normal tenerle miedo a la muerte, enfermedades, a los peligros, pero el que es salvo, hermanos, a nada le debe de tener miedo, solamente ahorita veremos a qué se debe tener miedo. Vayamos también, libro de Mateo 10, Mateo 10. Y hermanos, qué mejor ejemplo que nuestro Señor Jesucristo. Él nunca le tuvo miedo a nada. Yo nunca he hallado un pasaje que diga que él le tuvo miedo a algo. Entonces, debemos de ser como Cristo también en ese aspecto, pero no nos vamos a ir más allá de hacer locuras. Y también pues el rey David, vemos un claro ejemplo de que aunque uno ande bien espiritualmente, sigue siendo hombre,
sigue fallando. Mateo 10:28, un versículo muy conocido, dice: no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar, temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Primero nos enseña aquí a qué no le debemos de tener miedo, nos enseña a todo aquello que pueda matar el cuerpo, hacer separación del alma y cuerpo. Nos dice que eso no tiene, pues, no debemos de tenerle miedo. Dios nos dice que debemos de tener confianza. Y ahí mismo nos dice a quién se debe de tener miedo. Dice a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Entonces, a Dios, hermanos, es el único que se debe de temer. Muchas personas solamente resaltan el amor de Dios, la misericordia, pero nunca resaltan que a Dios se le debe tener miedo. Estas personas se les olvida que el mismo Dios de amor fue el que creó el infierno. Fue el mismo Dios que destruyó a Sodoma y Gomorra, el que envió el diluvio, el que destruyó a la nación de Israel, llevó en cautividad, etcétera. Pero Él no destruye y hace eso nomás porque sí. Hay razones por las que Dios hace las cosas y por eso debemos de tener miedo. Ahorita veremos por qué se debe tener miedo a Dios. Veremos el significado del temor de Dios. Vayamos al libro de Jeremías, Jeremías 10. Jeremías 10, después de Isaías está el libro de Jeremías. Jeremías 10. Del 1 al 5 dice: oíd la palabra que Jehová ha hablado sobre vosotros, oh casa de Israel. Esto aplíqueselo a usted, Dios le está hablando ahorita a usted. La Biblia se aplica también a nosotros, hermanos, dice el versículo 2, así dijo Jehová, no aprendáis el camino de las naciones, ni de las señales del cielo tengáis temor, aunque las naciones las teman, porque las costumbres de los pueblos son vanidad, porque el leño del bosque cortaron, obra de manos de artífice con buril, con plata y oro la adornan, con clavos y martillo la firman, para que no se mueva. Derechos están como palmera y no hablan, son llevados porque no pueden andar. No tengáis temor de ellos, porque ni pueden hacer mal, ni para hacer bien tienen poder. Cuando estábamos en Funda, recuerdo mucho al pastor Gerardo que nos decía que él conocía a muchos hermanos que le decían: oiga, pastor, deshágase de mis ídolos. Y le decía: ¿por qué usted no lo hace? Y decía: no, es que tenemos miedo. A veces el ser humano piensa que por algo que no tiene poder y le atribuyen poderes, piensan que ya los van a tener. No porque yo diga que soy el presidente ya lo soy. Es igual los ídolos, no porque digan que es el Dios del cielo, el Dios de acá y de allá, ya por eso va a tener poder. Pero el ser humano tiende a eso, a la idolatría y a creerse las mentiras de la idolatría. Como Israel también era muy tendido a eso, a la idolatría, Dios primero les dice: no los adores y también no los temas, porque pues no son nada. En el libro de Salmos se nos dice que algo similar, que no tienen boca y no hablan, si ni siquiera pueden andar, hermanos, pues no debemos de tenerle miedo. También recuerdo que mi hermana Getse le resaltaban mucho del eclipse, que se pusieran segurito, que porque el eclipse quién sabe qué afectaba según ellos, unos familiares le decían. Entonces, las señales del cielo también no se deben de temer. También la gente frecuenta a los brujos a decir esto, que si pasa esto, vas a tener mala suerte, etcétera. Entonces Dios nos dice: eso no tiene nada que ver, son sucesos normales, los ídolos pues nada, ¿verdad? No tienen vida, no tienen nada. Vayamos ahora al libro de 1 Samuel. 1 Samuel 22. Ahí donde estábamos. Entonces, hermanos, sí quedó claro a qué no se debe tener miedo, prácticamente a nadie, a nada, solamente a Dios, a Jehová, porque Él tiene poder sobre todo. 1 Samuel 22,
22, 1 y 2 dice, yéndose luego David de allí, huyó, aquí por segunda vez huyendo David, dice, huyó a la cueva de Adulam, y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él, y se juntaron con él todos los afligidos y todo el que estaba endeudado y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo como 400 hombres. Si ustedes han leído la Biblia, en la Biblia hay un versículo que dice, no estarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Podemos aplicarlo en que David estaba desanimado, estaba igual que las demás personas que se le unieron, porque Dios dice, no pueden estar juntos. Si tú estás triste y alguien viene muy alegre contigo, tú te apartas porque pues no estás en el mismo sentir, te tratan de alegrar y tú, pues no sé, te enojas, te vas, no quieres que, si estás muy triste, es así igual el caso aquí. David estaba triste, desanimado, por lo mismo esa gente se juntó con él y fue hecho cabeza, jefe de ellos, porque sabían que él iba a ser el rey, pero aparte fue porque, como les digo, él se fortaleció en Dios, tomó fuerzas, se reanimó. Y fue por eso que fue hecho jefe de ellos, porque ninguno tenía el humor como para mandar a 400 personas. Entonces, vayamos al siguiente punto. Ahora sí vamos a Salmo 34. Ahorita ya ven que les dije que siempre no. Ahora sí, Salmo 34. Salmo 34. Les vuelvo a repetir, este salmo, si usted ve el título, bueno, el encabezado que viene después del título dice, Salmo de David, cuando mudó su semblante delante de Abimelech, y él lo echó y se fue. Abimelech se cree que es igual Aquis, rey de Gat, ahorita el que vimos, y él escribió esto después de este acontecimiento. Entonces veamos ahora versículo 4 y 6, ahí podemos ver que él se fortaleció en Dios. 4 y 6 dice, busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Fue cuando David comprendió que a nada le debemos de tener temor, fue cuando se fortaleció en Dios, porque comprendió que pues Él es el todo en nosotros, con Él podemos todo. El 6 dice, este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Aquí estamos viendo esto, hermanos, contexto del rey David. Ahora veamos versículos 9 y 11. Dice, temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Versículo 11 dice, venid, hijos, oídme, el temor de Jehová os enseñaré. Hermanos, algo que cabe aquí a recalcar, ¿por qué David, que conocía muy bien a Dios, por qué no dijo, venid, hijos, les voy a enseñar el amor de Dios? ¿Por qué no dijo, les voy a enseñar las maravillas de Dios o no sé, otra cosa? ¿Por qué les dijo, venid, hijos, el temor de Jehová os enseñaré? Fue por el contexto, en esa enseñanza que Dios mismo le estaba dando a David, le enseñó que nada se debe temer, sino que a Dios, y David dijo, esto pues todos lo tienen que saber, porque el cristiano no debe estar huyendo, hermanos. El cristiano no debe de estar triste, debe de saber a qué debe temerle y a qué no. Por eso, temor de Jehová se menciona en un chorro de partes de la Biblia. La frase, el temor de Jehová, está más de 15 veces en la Biblia, solamente esa frase. Está el temor de Dios, el temor al santo, etcétera. Vienen muchas frases sobre eso. Y quiero que veamos que no solamente David dijo el temor de Jehová os enseñaré, sino que lo hizo. Vayamos al libro de Primera de Reyes, capítulo 2. Primera de Reyes, capítulo 2. Primera de Reyes, capítulo 2.
Ahora, hermanos, antes de que se me pase, significado temor de Dios, hay varios significados. En hebreo quiere decir conciencia o realización, conocimiento de Dios, respeto, miedo, etc. Entonces, cuando se menciona esto, puede aplicar en todos estos términos, a veces nomás en miedo, a veces nomás en temor de respeto, etc. Entonces, para que comprendamos más esta frase del temor de Jehová, ahora si sigamos, Primera de Reyes 1, versículo, 2 del 1 al 4, note el título de este capítulo, dice, Mandato de David a Salomón. Aquí vemos que David se pone a enseñarle el temor de Jehová al próximo rey de Israel, Salomón. Dice, llegaron los días en que David había de morir y ordenó a Salomón su hijo diciendo, yo sigo el camino de todos en la tierra, esfuérzate y sé hombre, guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas, para que confirme Jehová la palabra que me habló diciendo, si tus hijos guardaren mi camino, andando delante de mí con verdad, de todo su corazón y toda su alma, jamás dice, faltará a ti, varón, en el trono de Israel. ¿Cómo podemos decir que estos versículos le estaba diciendo el temor de Jehová? La Biblia especifica claramente qué es el temor de Jehová. Proverbios, libro de Proverbios 8:13. Proverbios 8:13, un hermano que lo lea o hermana en voz alta, por favor. 8:13. El temor de Jehová es aborrecer lo malo. Cuando aborreces algo, lo evitas. Si aborreces una cantina, no vas a estar ahí. Si aborreces un deporte, pues no lo juegas, etcétera. Así es, temor de Jehová, aborrecer lo malo. Por tanto, si aborreces lo malo, que es el temor de Jehová, eso, el aborrecer lo malo, vas a amar lo bueno, hacer lo bueno, evitar lo malo y seguir lo bueno. Entonces, eso aclarando, entonces, si vemos los consejos, los mandatos que David le está dando a Salomón, le está prácticamente diciendo esto, teme a Jehová, así harás el bien, dejarás lo malo, no harás lo malo, y aparte no solamente le dice eso, sino le dice los beneficios que hay en el temor de Jehová. Entonces, y no solamente le dijo eso porque sí, sino porque él lo vivió, él lo sintió, lo vimos ahorita con el ejemplo, con la enseñanza que Dios le estaba dando a David. Veamos ahora, hermanos, las bases bíblicas del temor de Dios. Vemos primero que a Dios se le debe tener miedo, pero aquí se debe recalcar una cosa. No le vas a tener miedo a Dios si andas bien con Dios. Solamente a Dios se le debe tener miedo cuando andas mal. ¿Por qué? Es como un padre y un hijo. Dios es nuestro padre, nosotros los hijos. Si nosotros andamos bien con nuestros papás, nos portamos bien, pues ellos no se van a enojar, no nos van a castigar. Pero si hacemos lo contrario, ellos se enojan, nos pueden castigar, disciplinar. Y a lo que debemos de tener miedo es cuando Dios se enoja, pero Dios no se enoja nomás porque sí, sino que cuando se desobedece los mandamientos es cuando Él se enoja. Y después del enojo viene la disciplina. Lo que debes de temer es a que Dios se enoje contigo y a su castigo. Job 23:15, vayamos al libro de Job 23:15. Job 23:15. Note lo que dice Job, uno de los mejores hombres también de la Biblia, ninguno como él. Job 23:15 dice, por lo cual yo me espanto en su presencia, cuando lo considero tiemblo a causa de él.
Job hablan, uno de los mejores hombres que anduvo mejor con Dios, diciendo estas palabras y eso que, pues, extraordinaria vida cristiana que él tenía, pero él andando bien con Dios, la prueba grande que se le vino, a él le dolió muchísimo, pero él sabía que pues era una prueba, él siempre confirmaba que él era inocente. Y Dios, Job, al considerar esto, dijo, si una prueba Dios te puede hacer esto, cuanto más si Él se enoja contigo, cuanto más si tú pues sí, lo haces enojar, te disciplina. Vayamos también a Hebreos 12:21, otro grande hombre de Dios, mire lo que dijo, unas, unas frases pues fuertes. Hebreos capítulo 12:21. Hebreos 12:21. Otro hombre grande en la Biblia fue Moisés. El pueblo de Israel lo aprecia mucho hasta la fecha, hermanos. Recuerdo la frase que le decían al Señor Jesús, nosotros discípulos de Moisés somos. Los fariseos decían eso. Entonces, Moisés es muy apreciado, pero note lo que Moisés relata cuando él estaba recibiendo los 10 mandamientos, cuando él estaba viendo el monte humeando, etcétera. Dice 21, y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo, estoy espantado y temblando. A Dios se le teme porque es omnipresente, omnipotente, él es omnisciente, o sea, quiere decir, todo lo puede, todo lo sabe, está en todo lugar, es justo, recto, él te puede corregir porque pues eres su hijo, eres propiedad de él, etcétera. Entonces dijo Moisés, estoy espantado y temblando. Hay muchos cristianos, sobre todo los liberales, que dicen que a Dios no se le tiene miedo, que solamente es un temor de respeto, que porque Él es nuestro Padre, etcétera. Ellos así dicen, pero nosotros al analizar la Biblia se nos enseña pues que grandes personajes le tuvieron miedo. Hombres que ni le llevamos a los talones le tuvieron miedo, tuvieron espantados de Dios por, por lo grandísimo que es nuestro Dios. Entonces, veamos también en 1 Samuel 12:8 se nos menciona también esto, no vayamos por causa del tiempo, me quedan 7 minutos. Ahí se nos menciona que todo el pueblo de Israel le tuvo miedo a Dios porque Samuel oró para que hubieran truenos y relámpagos, ocurrió eso y el pueblo tuvo temor de Jehová y de Samuel. Eso nomás diciéndoselos así. En Salmo 119, 120 se nos menciona también el temor a Dios en forma de miedo. En Isaías 8:13 también se nos menciona que dice, sea Jehová vuestro temor y él sea vuestro miedo. Un mandamiento que estaba dando Isaías al pueblo de Israel al decirles cómo deberían de andar. Él les dijo esto. Veamos también que Daniel 6:26, no recuerdo cuál rey empezó a decir que sí, de que todos temieran a la ira del Dios de Daniel. Creo que algo así más o menos menciona, si no usted lo puede leer. Temor de respeto en Isaías 8:13, también se nos menciona. Jeremías 32:20, volviéndoles a recordar, temor de respeto, cuando tú andas bien con Dios y pues le temes, pero en una forma de respeto, de no quererle fallar, de no querer, pues sí, simplemente eso, no quererle fallar, no, no ofenderlo, etcétera. Como cuando una persona respeta a otra, así es con Dios, pero un respeto más, más mejor, por decirlo así. Temor al castigo, Job 31:3, ahí sí vayamos, hermanos, Job 31:3. Job 31:3, digo, no es 31:33, 31:33.
Alguien que lo lea, por favor. Job 31, 33. Sí, 31, 33. Sí, Job. Morí como hombre en mis transgresiones, respondiendo en mi seno iniquidad. No, no, creo que me equivoqué. Ese versículo en que dice, este, al último dice, contra cuya majestad yo no tendría poder. Porque temí el castigo de Dios, contra cuya majestad yo no tendría poder. Ándale, ese. ¿Cuál es, hermano? Ahí? El 23. Ah, 23. Me equivoqué por un número 23. Job, si usted ve en estos versículos anteriores, está diciendo su inocencia, cómo él se comportaba con la creación de Dios, cómo él era íntegro, está diciendo, y una de las maneras por las cuales él era así, está diciendo, porque temí el castigo de Dios, porque Job comprendía que contra Dios, pues no tenemos nada, hermanos, nadie le ha ganado a Dios, nadie le podrá ganar a Dios, entonces hay que temer a Dios, que temer a su castigo, que temerle a cuando andas bien, que temerle cuando andas mal, que tenerle miedo si andas desanimado. Vamos, bueno, nomás así, hermanos, no los busquen. Salmos 64, 7 al 9 nos lo menciona también. Salmos 76, 7, 119, 120. Jeremías 32, 20 y 39. Se nos habla de esto, del temor de Jehová, y en la Biblia puede hallar muchos más versículos, sobre todo pues están en el libro de Reyes y demás. Si tú te preguntas también, ¿cómo puedo obtener temor de Dios? Veamos Deuteronomio 17, libro de Deuteronomio 17. Deuteronomio 17. 17 del 18 al 20. Dios no solamente te muestra las cosas, sino te enseña cómo obtenerlas. 17 del 18 al 20 dice, y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí un libro, una copia de esta ley, del original que está de cuidado de los sacerdotes levitas, y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino y él y sus hijos en medio de Israel. Esto era un mandato para los reyes, hermanos, pero aplica también para ti y para mí. Si tú quieres tener las bendiciones del versículo 20 y quieres obtener el temor de Jehová, tienes que leer la ley de Jehová. Pero en este caso, pues ya sería toda la Biblia. En aquel entonces solamente tenían la ley, pero ahora tienes 66 capítulos que te enseñan cómo temer a Jehová, cómo hacerle, y que te dan un chorro de testimonios de que los reyes que hacían mal eran llevados en cautiverio, venía sequía, hambre, venía pobreza a la nación, venía todo lo malo, pero los que hacían lo bueno, como el rey David, como Salomón, hasta se menciona que eran pues los más poderosos, los más ricos, los más sabios, pues mucha abundancia tenían, prosperidad, muchos años de vida. Todo esto lo ves en la Biblia, todo esto puedes imitarlo. Quieres que te vaya mal, que no creo que nadie quiera eso, pues sigue con tu vida sin temor de Jehová y todo esto te vendrá. Pero quieres este, tener todo lo que, tener por lo común, la mayoría de la gente siempre dice esto: quiero tener salud, dinero y amor.
Es lo más común que la gente dice. Y todo esto te lo puede dar Dios si le temes. Veamos el último punto sobre el temor de Jehová y después veremos más bendiciones. No son todas, hermanos, son muy extensas. Tuve que reducirlo, las citas. Entonces, vemos un último pasaje. Este va a ser, yo creo, el que no les va a gustar. Vemos Deuteronomio 14. El que teme a Jehová tiene que hacer esto que vamos a ver, hermanos. Deuteronomio 14, 22 y 23. Rapidito ya para... Deuteronomio 14, 22 y 23 dice, note el subtítulo, dice la ley del diezmo, por eso les dije que no les iba a gustar. Dice 22, indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año, y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere para poner su nombre, el diezmo de tu grano, de tu vino y de tu aceite, y las primicias de tus manadas y de tus ganados, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. Ahí está otra cosa, si temes a Dios, vas a diezmar fielmente, no le vas a robar a Dios, y aparte así, también lo dice, vas a aprender el temor de Jehová. Veamos así rapiditos, Salmos, capítulo 103. Sí, Salmo 103. No, espérenme. Creo, no, es el 112. Perdón, 112. Note ahí, no solamente Dios te da versículos, sino Dios hizo especialmente un capítulo, una alabanza de que te recuerda las bendiciones que Él te daría si le temes. Dice ahí el título, prosperidad del que teme a Jehová, aleluya, dice el versículo 1. Vamos a leerlo todos alternadamente, versículo 10 nos reuniremos. Dice así el 1, bienaventurado el hombre que teme a Jehová. Bienaventurado quiere decir doblemente feliz. ¿Quieres ser feliz? Teme a Jehová. Y dice, y en sus mandamientos se deleita en gran manera. ¿Ustedes? Bienes y riquezas hay en su casa, y en su justicia permanece para siempre. El hombre de bien tiene misericordia y presta, gobierna sus asuntos con juicio. No tendrá temor de malas noticias, su corazón está firme, confiado en Jehová. Reparte a los pobres, su justicia permanece para siempre, su poder será exaltado en gloria. Todos juntos, lo verá el impío y se irritará, crujirá los dientes y consumirá, el deseo de los impíos perecerá. Notó, hermanos, todas las bendiciones que Dios le daría si le teme. Hasta en el versículo 10 se nos menciona que hasta envidia le van a tener los mundanos, envidia le van a tener, por temer a Jehová le vendrá todo esto. Pero ahora otra cosa, hermanos, no hay que ser convenencieros, no hay que temer a Jehová nomás por lo que Él nos da, sino por amor a Él, no, no por otra cosa, hermanos. Y Dios, viendo que eres sincero amándole y temiéndole, Él por eso te da esto. Pero si nomás lo haces con ese interés, no creo que Dios se agrade. Para ya no quitarle más tiempo a nuestro hermano, veamos 2 Corintios. No, hermano, siempre hay escribí el libro, pero se me olvidó poner los números, capítulo y versículo. Ay, disculpen, quería que veamos este versículo, pero no anoté los números. Bueno, así nomás, hermanos.
último y para terminar, Eclesiastés 12, Eclesiastés 12, Eclesiastés 12. Eclesiastés 12, 13 y 14. Vamos a leerlos todos juntos a la cuenta de 3, 13 y 14. 1, 2, 3. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. El todo del cristiano es el temor de Jehová, guardar sus mandamientos. Y en el versículo 14 nos da como que un recordatorio. Dios te va a juzgar en el trono no, en el tribunal de Cristo, no para condenación, sino para recompensación. Pero si no quieres ser regañado, porque Dios va a regañar en ese tribunal, si no quieres ser tan regañado, teme a Jehová, guarda sus mandamientos, así no harás lo malo y así Dios no te regañará tanto. Entonces, estas citas nomás se las voy a decir, hermanos, para que ustedes, si las quieren ver. Proverbios 10:27 se nos habla que te alarga la vida el temor de Jehová. 19:23 te habla de que te alarga la vida, que te da confianza en Dios. 14:26 y 27 de Proverbios, que te aparta del mal. Proverbios 16:6, que es como un tesoro. Isaías 33:6, que la santidad se perfecciona en el temor de Dios. Se nos habla en 2 Corintios, nomás que no anoté la cita bien. Y pues, hermanos, solamente una pregunta, usted respóndase. ¿Tememos a Dios, hermanos? ¿Usted tiene temor de Dios? Si es que lo tiene, se va a demostrar. Si no lo tiene, hasta los mismos aquí de la iglesia vamos a ver que no lo tiene. Su comportamiento habla mucho, todo de usted, su lenguaje, vestimenta, vida espiritual, todo. Entonces, si teme a Jehová, haga lo que Él dice. El temor de Jehová es una herramienta muy necesaria para una buena vida espiritual saludable. Y hermanos, pues eso es toda la doctrina. Espero que les haya sido bendición. Hay que recordar esto siempre, que a Dios se le teme, ¿verdad? Pase el hermano. Claro que sí.